En la vida hay situaciones donde las fuerzas parecen desiguales. Sin embargo, incluso en las circunstancias más difíciles, cuando la ventaja está del lado del agresor, la fuerza interior puede manifestarse incluso en la persona más frágil. Es sorprendente cómo a veces hasta un alma joven encuentra el valor para oponerse a alguien mucho más fuerte. La historia conoce muchos ejemplos donde la determinación y la fuerza de carácter han ayudado a perseverar donde aparentemente no había oportunidades. La historia de Sayer y Wasfar comenzó con su increíble fuerza interior, heredada de su padre determinado, quien siempre encontraba una salida a las situaciones difíciles. Su historia comienza en 1980 en los Estados Unidos. Los padres, la estadounidense Patricia y Ahmatari Wasfar, del Medio Oriente, se conocieron en Pensacola, estado de Florida. Ahmatari vino a América buscando nuevas oportunidades y una vida mejor. El destino le sonrió. No solo se estableció en un nuevo lugar, sino que también conoció a una mujer que encendió el fuego en su corazón. Después de la boda, aparecieron las primeras dificultades. Patricia resultó ser una mujer de carácter complejo, que a menudo actuaba impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Al principio, Ahmatari lo atribuyó a las diferencias culturales y mostró paciencia y comprensión. Siempre soñó con una familia fuerte y creía que la llegada de los niños cambiaría todo para mejor. La primera alegría fue el nacimiento de su hija Sayeri. Después de 2 años, la familia se amplió con una segunda niña, Sara, y más tarde llegó el tan esperado hijo Arash. En este momento, la relación entre los cónyuges comenzó a enfriarse notablemente. El carácter de Patricia resultó ser más difícil de lo que se pensaba inicialmente. Su imprevisibilidad y terquedad contradecían las visiones tradicionales de su esposo oriental, quien consideraba su comportamiento inaceptable. Le preocupaba especialmente la inclinación de su esposa por el entretenimiento desenfrenado, el alcohol y las sustancias ligeras. Aunque Ahmatari trabajaba duro por el bienestar de la familia, su esposa parecía mostrar poco interés en los niños y las preocupaciones de su marido. Con el tiempo, se dio cuenta cada vez más claramente. Su elegida no estaba preparada para la vida familiar. Los niños crecieron en un entorno difícil. Su madre Patricia prefería las diversiones al cuidado de los niños, mientras que el padre insistía en una educación estricta y el cuidado adecuado. Las fiestas interminables y las disputas llevaron a lo inevitable. Los cónyuges decidieron separarse. El divorcio resultó complicado, especialmente debido al esfuerzo de Patricia por aislar completamente a los niños del contacto con su padre. En ese momento, la hija mayor tenía 5 años, su hermana tenía 3 años y el hermano Arash acababa de nacer. A pesar de sus dudosas cualidades maternales, la ciudadanía estadounidense de Patricia jugó un papel decisivo. El tribunal le otorgó los derechos básicos sobre los niños. A Ahmatari se le asignaron pagos de manutención y encuentros ocasionales con los niños. Esta decisión afectó profundamente al hombre. Estaba convencido de que su ex esposa no sería capaz de cuidar adecuadamente a 3 niños. Su preocupación por el bienestar de ellos fue ignorada por el tribunal. Conmocionado por esto, Ahmatari abandonó Florida y se estableció en Rochester, estado de Nueva York, para intentar empezar de nuevo. El inmigrante determinado pronto formó una nueva familia y alcanzó el éxito profesional. Su segunda esposa, una madre experimentada, criaba excelentemente a sus hijos de su matrimonio anterior. Sin embargo, la preocupación por sus propios hijos no dejaba a Ahmatari. Los raros encuentros con los niños solo intensificaban su inquietud. Cada vez notaba señales cada vez más preocupantes en su vida doméstica y comportamiento. A pesar de los pagos regulares de manutención y los intentos de mantener contacto, veía que los niños no recibían el cuidado necesario. Durante este tiempo,
Patricia cayó en la dependencia de sustancias prohibidas. Su casa se convirtió en un punto de encuentro de personas dudosas. Los relatos de las niñas sobre los acontecimientos suscitaron serias preocupaciones sobre su seguridad. La historia de Akhmat-Ari estaba llena de amargura y decepciones. Constantemente se preocupaba por el bienestar de sus hijos, ya que sospechaba que en la casa de su ex esposa ocurrían encuentros indeseables con personas dudosas. El hombre intentó varias veces obtener la custodia completa ante el tribunal, pero fue rechazado cada vez. Akhmat-Ari estaba convencido de que su origen extranjero jugó un papel decisivo en estas decisiones. Muchos compartían su punto de vista. Si hubiera sido estadounidense de nacimiento, las posibilidades de obtener la custodia habrían sido significativamente mayores. Patricia parecía disfrutar causando dificultades a su ex marido y a los niños. Su vida en común fue difícil desde el principio. La preocupación de Akhmat-Ari por los niños tenía razones válidas. La adicción de Patricia llevó a frecuentes problemas con las autoridades policiales, y los niños quedaban abandonados a su suerte. Sus métodos de crianza carecían de cuidado hacia los niños. La mujer podía dejarlos solos durante largas horas mientras pasaba tiempo en bares. Al regresar a casa en estado alterado, mostraba un comportamiento agresivo. Las palabras rudas se volvieron tan comunes que los niños dejaron de prestarles atención. Las mañanas podían ser especialmente difíciles. Cuando Akhmat-Ari intentaba discutir esto con su ex esposa, ella justificaba su comportamiento con la necesidad de disciplina y sugería la posibilidad de enviar a los niños a una institución especial. El hombre se encontraba en una situación sin salida. Temía que los niños pudieran terminar en el sistema de custodia, donde sus posibilidades de comunicarse con ellos se verían limitadas. La hija mayor, Sayeri, asumió temprano el papel de madre para los más pequeños. Preparaba la comida, los cuidaba, se ocupaba de los preparativos matutinos para la escuela. Aprendió a evitar los encuentros con su madre, sabiendo que solo traerían heridas emocionales. En ese tiempo, Patricia pasaba mucho tiempo en diferentes círculos sociales y apartamentos ajenos, dejando a los niños solos durante varios días. Sayeri, de 8 años, y Sara, de 6, se volvieron muy unidas. La mayor ayudaba a la menor a cuidar a su hermano y mantener la casa. Las niñas se hicieron tan cercanas que incluso vestían igual, y muchos las confundían con gemelas. La vida de la familia cambió cuando Patricia conoció a Raymond Wake. Al principio, causó una buena impresión. Era atento con los niños. Los mimaba con dulces y regalos que nunca antes habían visto. No es de extrañar que los pequeños se acostumbraran rápidamente al amable visitante. Sin embargo, detrás de la fachada amistosa se escondía una persona con un pasado oscuro. Raymond tenía problemas con la ley, delitos menores, posesión de sustancias prohibidas y comportamiento inapropiado. Patricia no sabía nada de esto, aunque Akhmat-Ari estaba seguro. Incluso si hubiera conocido la verdad, la ex esposa no habría cortado el contacto. Estaba feliz de que Raymond se encargara de los niños y la liberara de todas las responsabilidades. La negligencia de la madre y su inclinación al alcohol crearon las condiciones para que emergiera la verdadera naturaleza de Raymond. El encanto del amable tío fue rápidamente reemplazado por inquietud en los niños. A pesar de su corta edad, Sayeri notó señales preocupantes en su comportamiento. Incluso en compañía de adultos, Raymond parecía evitar la interacción con sus pares. Buscaba cualquier oportunidad para estar a solas con las niñas. Entraba al baño mientras se bañaban. Cuando se quedaba a dormir, podía entrar en la habitación de los niños cuando Sayeri y Sara se preparaban para dormir y quedarse parado en silencio en la esquina observándolas. La hermana mayor notó varias veces su mirada inquietante. Lo discutió con Sara, y ella entendió de qué hablaba Sayeri. Ambas se sentían incómodas en su presencia. El persistente deseo de Raymond de pasar tiempo con niños ajenos les causaba gran preocupación.
Lo que sucedió después cambió la vida de la niña mayor para siempre. Raymond manipuló a los niños más pequeños para mantenerlos en silencio. Era cuidadoso y trataba de no dejar rastros. Salieri guardó todo en secreto, por miedo por su hermano y hermana. El hombre actuaba con confianza. Patricia estaba ausente o en un estado en el que no podía ayudar a los niños. Esta situación duró varios meses, hasta que Patricia finalmente se separó de Raymond. La razón fue su comportamiento inaceptable hacia ella. Cuando se dio cuenta con quién se había involucrado, terminó la relación. Achmatari no supo entonces por lo que había pasado su hija. Salieri sintió alivio cuando Raymond desapareció de su vida, pero como resultó, era demasiado pronto. Durante este tiempo, la mujer pasaba cada vez más tiempo en lugares de entretenimiento, dejando a los niños solos durante horas. Eligió entretenimientos dudosos y conocidos indeseables en lugar de cuidar a su familia. El 21 de septiembre de 1988, Patricia fue a otra fiesta y dejó a su conocido en el apartamento. Después de un tiempo, él también se fue y se unió a ella en el bar. Para Salieri, de 8 años, este comportamiento de su madre ya se había convertido en una costumbre. Hacía tiempo que había asumido el cuidado de los más pequeños. Por la noche, preparaba el desayuno escolar para todos, disponía la ropa y los acostaba, dejando algunas tareas para la mañana. Normalmente ayudaba a su hermano y hermana a prepararse para la escuela, por lo que se levantaba más temprano e intentaba terminar antes de que regresara su madre. Por lo general, Patricia aún no estaba en casa a esa hora. Los niños intentaban irse temprano para evitar encuentros incómodos. Pero esa noche ocurrió algo más inquietante. De repente, Salieri se despertó porque sintió una presencia. Cuando abrió los ojos, notó la silueta de un adulto en la oscuridad. Al mirar más de cerca, reconoció a Raymond. La familia vivía en la planta baja y no era difícil entrar por la puerta trasera. El antiguo conocido de la madre despertó a las niñas, las obligó a vestirse y dirigirse a la camioneta verde de su madre, que estaba estacionada bajo las ventanas. Luego las llevó a una zona boscosa. Raymond dijo que las llevaría con su madre, quien supuestamente esperaba en su casa. La mayor entendió que eso no era cierto, pero no podía hacer nada y simplemente esperaba lo mejor. El coche se detuvo. La preocupada Salieri miraba fijamente en la oscuridad intentando entender dónde estaban. Intentó no mostrar miedo y se secó las lágrimas cuando Raymond abrió la puerta. Preguntó si había contado a alguien sobre su secreto. Ella negó con la cabeza, lo que alegró a Raymond. Prometió nuevamente que las hermanas verían pronto a su madre si eran obedientes. Raymond sacó algo del maletero e inmovilizó a Sara en el asiento trasero. Luego se llevó a Salieri. La hermana oyó sus gritos y preguntó qué pasaba, pero la mayor solo la tranquilizó después diciendo que pronto volverían a casa. En el silencio nocturno de la carretera forestal, aparecieron las luces de un coche que se acercaba. Raymond salió apresuradamente y exigió a Salieri que volviera al asiento delantero. Insistió en que las hermanas debían agacharse y permanecer en silencio. Pronto, un coche se detuvo cerca. Raymond se acercó al conductor para hablar con él. Tras una breve conversación, el coche desapareció en la oscuridad, llevándose consigo el rayo de esperanza. Raymond volvió al volante y condujo el coche hacia una parte más remota del bosque. Allí abrió la puerta del pasajero y obligó a Salieri a soportar su presencia, mientras su hermana observaba impotente. Sara solo podía llorar, incapaz de cambiar nada. Al amanecer, Raymond finalmente se retiró. Liberó a Sara y ordenó a ambas salir del coche. Sus pruebas ya duraban varias horas. Raymond llevó a las hermanas a lo profundo del bosque, ignorando todas sus preguntas con completo silencio. Salieri susurró a su hermana sus dudas sobre el encuentro con su madre.
Patricia realmente no sabía nada de los acontecimientos mientras pasaba su tiempo en otro bar. La situación se volvió aún más siniestra cuando el hombre comenzó a atar a Sara. Las obligó a arrodillarse y les ordenó rezar. Parado detrás de ellas, sacó un objeto afilado y ejerció violencia contra Sayeri. Ella cayó, pero permaneció consciente. Al sentir su ropa mojada, decidió quedarse quieta, esperando prevenir más acciones. Sayeri vio cómo se acercaba a su hermana. La hermana menor intentó defenderse, pero atada, no podía protegerse ni huir. Sara sufrió más que su hermana mayor. Sayeri siguió rezando, fingiendo para que se fuera. Pasó por encima de ellas. La hermana mayor oyó los pasos alejándose. Tan pronto como el sonido del motor del coche se desvaneció en la distancia, Sayeri se levantó y corrió hacia su hermana. Intentó despertar a Sara, suplicándole que despertara para buscar ayuda juntas. Cuando su hermana no respondió, decidió buscar ayuda sola, aunque en su interior ya sabía. Su hermana menor ya no estaba con ella. La hermana mayor logró llegar a la calle al borde del bosque a pesar del dolor. Consciente de la gravedad de la situación, esperaba encontrar ayuda. Afortunadamente, el primer auto que pasó se detuvo. En el vehículo había una pareja de ancianos. Cuando vieron el estado de la joven, comprendieron inmediatamente que algo terrible había sucedido. Sayeri aún pudo contarles sobre su hermana, que también necesitaba ayuda. Señaló la dirección aproximada en el bosque, después de lo cual perdió las fuerzas. Temprano en la mañana, a las 6:30, los ancianos llamaron a los servicios de emergencia. Los paramédicos que llegaron trasladaron inmediatamente a la joven al centro médico más cercano. Los especialistas quedaron impresionados por su increíble fuerza de voluntad y resistencia. En momentos críticos, los médicos tuvieron que dar lo mejor de sí para ayudar a la joven. Lucharon por su estado 3 veces completas. Se requirió ayuda médica intensiva. Según los médicos, ocurrió un verdadero milagro. Los vasos importantes permanecieron intactos a solo unos milímetros del lugar del incidente. Los médicos señalaron que si la lesión hubiera sido solo un poco diferente, los eventos podrían haberse desarrollado de manera completamente distinta. En ese caso, la joven ni siquiera habría llegado a la calle, ya que habría perdido el conocimiento antes de poder pedir ayuda. Los médicos advirtieron sobre un largo camino de recuperación que requeriría mucha fuerza y paciencia. Además de la carga física, también habría trabajo con un psicólogo. Cuando los agentes del orden contactaron con la madre de las hermanas, Patricia, ella todavía se estaba recuperando de los excesos nocturnos. Ni siquiera había notado la ausencia de sus hijas en el apartamento. Tan pronto como Sayeri recuperó la conciencia y pudo hablar, preguntó inmediatamente por su hermana. Para ese momento, los representantes de la ley ya habían encontrado a Sara. Encontraron a la hermana menor en el bosque, en el lugar que Sayeri había indicado. Desafortunadamente ya no necesitaba ayuda. Todo sucedió demasiado rápido. Sayeri mostró una increíble firmeza y se convirtió en una ayuda importante para la investigación. Estaba dispuesta a cooperar con las autoridades y les proporcionó una descripción detallada del auto verde de Raymond y del perpetrador. El mismo día, lograron determinar su ubicación. El hombre estaba en la casa de sus padres, donde también estaba estacionado su auto. A los investigadores les bastó una mirada por la ventana para notar la ropa sucia en el interior. Raymond no respondió a los golpes en la puerta y fingió que no había nadie en casa. Sin embargo, cuando sonó el teléfono, contestó. El operador de emergencias le explicó que la casa estaba rodeada por las autoridades y que sería mejor salir voluntariamente. Al reconocer lo inevitable de la situación, accedió. El hombre no empeoró su situación y salió con las manos en alto. A pesar de las pruebas vividas,
Sayeri decidió firmemente testificar ante el tribunal para hacer justicia por su hermana. Su determinación impresionó a todos los presentes. El tribunal reconoció que el comportamiento de la madre creaba una situación peligrosa para los niños y apoyó la posición de Ahmatari. Se le otorgó la custodia de ambos niños. Después de la recuperación y el alta del hospital, el padre los llevó a Rochester. Allí vivía con su nueva esposa, quien recibió calurosamente a los niños que habían pasado por momentos difíciles. La familia les ayudó a adaptarse al nuevo entorno. La casa se volvió más animada, pues la madrastra tenía sus propios hijos. El hermano y la hermana finalmente encontraron un refugio seguro y el cuidado de sus familiares. Raymond negó su participación en el incidente, pero los registros en la casa y el auto revelaron muchas pruebas importantes. Especialmente significativo fue el testimonio de Sayeri, quien pudo superar lo sucedido. Los investigadores necesitaron tiempo para formular una posición acusatoria convincente ante el tribunal. Las audiencias comenzaron a mediados de 1989. Hasta ese momento, Raymond no había admitido los delitos que se le imputaban. Según la versión del acusado, alguien había tomado su auto esa noche sin permiso. Supuestamente él había pasado el tiempo en casa con entretenimientos dudosos y no se había dado cuenta de nada. Los investigadores estaban convencidos de la falta de credibilidad de sus declaraciones. Según la acusación, entró tarde en la noche en el apartamento de su expareja con una palanca. Después llevó a 2 hermanas a una zona boscosa. Después de un tiempo, la hermana mayor ayudó a los investigadores a pesar de su corta edad. Mostró una increíble firmeza cuando vino de la casa de su padre en Rochester, a Florida, para testificar. Raymond intentó influir en ella durante las audiencias, mirándola con expresión amenazante, pero ella no cedió a la presión y relató detalladamente los eventos de aquella noche. Gracias a su testimonio, se logró encontrar una prueba importante a 150 metros de la carretera que atraviesa la zona boscosa. En el lugar se encontraron rastros que indicaban que Sarah había estado allí. Cerca se descubrieron huellas de neumáticos que coincidían con el perfil de los neumáticos del vehículo de Raymond. Los investigadores también encontraron restos de tela con rastros biológicos que luego resultaron ser partes de la ropa del auto del acusado. Ahmatari sufría intensamente por lo sucedido con sus hijas. Esperaba impaciente el veredicto y esperaba una decisión justa. Patricia, por otro lado, mostró una sorprendente indiferencia hacia el proceso y prefirió ahogar su pena en compañía. El acusado negó obstinadamente su participación, ya que entendía la gravedad de las acusaciones. Se mantuvo en la versión de un robo de auto y calificó las pruebas como plantadas. Cuando esta línea de defensa no funcionó, comenzó a alegar que la policía había violado la ley al arrestarlo sin orden judicial. El tribunal rechazó estas objeciones. Incluso sin las pruebas encontradas después del arresto, había razones válidas para detener al sospechoso. La acusación actuó con confianza desde el principio. El abogado parecía no dudar de la participación de su cliente, por lo que se centró en la reducción de la pena. El jurado encontró a Raymond culpable de todos los cargos. Siguió una serie de apelaciones y maniobras legales que retrasaron la ejecución de la sentencia. Continuó mostrando agresión hacia Sayeri, enviando cartas intimidantes y acusándola de mentir. Pero ahora ella vivía segura con su padre y su madrastra. Después de muchas pruebas, Ahmatari finalmente pudo crear un hogar tranquilo y seguro para los niños, donde experimentaron verdadero cuidado por primera vez. Cuando parecía que la vida comenzaba a normalizarse, Patricia volvió a interferir en su destino. A pesar de su comportamiento anterior, presentó una solicitud para restaurar sus derechos parentales. Este fue el comienzo de agotadores procedimientos judiciales. Ahmatari
hizo todos los esfuerzos posibles para proteger a los niños de encuentros con quien les había causado tanto sufrimiento. Los niños mismos se negaron a ver a su madre, incapaces de perdonarle lo sucedido con Sara. Sin embargo, el sistema judicial se puso del lado de Patricia y obligó a los niños a pasar parte de las vacaciones con ella. Desafortunadamente, los sentimientos maternales no despertaron en esta mujer. Continuó abusando de sustancias prohibidas y descargando su ira en los niños. Ya en las primeras vacaciones, después de otro ataque de agresión incontrolada, dejó en ellos las consecuencias de sus acciones. Achmatari estaba impotente frente al sistema. La ley le ataba las manos, y Patricia impedía cualquier intento de ayudar a los niños. Las autoridades ignoraban las señales de advertencia. Los servicios sociales parecían cerrar los ojos ante lo que sucedía. Al crecer, Sayeri y Arash suplicaron a su padre que no los enviara a Florida. Finalmente cortaron completamente el contacto con su madre. Sin embargo, Patricia no abandonó sus intentos de recuperar a los niños, utilizando todos los resquicios legales. Achmatari tuvo que acudir al Tribunal de Nueva York para obtener la custodia completa. Sin embargo, según la ley, no podía prohibir completamente el contacto con la madre. El Tribunal de Florida insistió en que la restricción de los derechos de Patricia era solo temporal. A pesar de toda la historia de trato irresponsable hacia los niños, el juez consideró que solo Raymond era responsable de lo sucedido con Sara y Sayeri. Esto llevó a una gran campaña pública para revisar la decisión a favor de Achmatari. Y aunque los niños seguían negándose a ver a Patricia, solo el apoyo de la comunidad local ayudó a avanzar en el caso. Se realizaron varias acciones públicas exigiendo la custodia completa para el padre. La larga lucha fue coronada con éxito. Patricia retiró su demanda, ya que Sayeri pronto cumpliría 18 años y no podría. En el año 2004 llegó la noticia de que Raymond había fallecido en prisión debido a una grave enfermedad. Pasó más de 15 años encarcelado, presentando interminables apelaciones e intentando evadir la pena máxima. Hasta el último día siguió siendo la misma persona que todos los que lo conocían recordaban. En lugar de arrepentimiento o confesión, envió a Sayeri una última carta llena de burlas. En este mensaje describió con sarcasmo los eventos de aquella noche en el bosque. Sin embargo, la joven tomó esto como una oportunidad para fortalecerse internamente. Fue testigo de cómo su hermana menor desapareció para siempre. Sufrió graves heridas que deberían haber sido fatales, pero sobrevivió a esa terrible noche. Afortunadamente, ni siquiera la madre de Patricia logró ensombrecer su infancia. Raymond no pudo quebrar su espíritu. A pesar de todas las pruebas, creció para ser una persona que permaneció fiel a los principios de honor y justicia. En el último mensaje de Raymond, ella solo vio la amargura de la derrota. No pudo quebrarla. Sayeri mostró una resistencia asombrosa después de todo lo que había pasado. En el año 2010, unió su vida con su novio Kelly. Tuvieron un hijo, Noé. Hasta 2016, fue promovida a investigadora en Nueva York. La historia se hizo pública en el año 2022, cuando la compartió durante un evento conmemorativo. En ese momento, Sayeri había pasado más de 10 años en el servicio de la ley. Según sus palabras, lo hizo en memoria de su hermana Sara, a quien el destino le había asignado un camino diferente. Durante toda su carrera, Sayeri dedicó especial atención a la protección contra agresiones no deseadas. En aquellos años, Raymond ya había cometido actos similares y podría haber sido aislado, pero las autoridades no tenían un sistema para monitorear a tales personas. Aunque Sayeri cree que esto difícilmente habría ayudado a protegerla a ella y a su hermana, dado el comportamiento irresponsable de su madre. A menudo se presentaba ante grupos que ayudan a niños de familias problemáticas.
compartiendo sus experiencias sobre cómo sobrevivir a pruebas difíciles mientras mantiene la fe en sí misma y en las personas.